Supercrack Estrella presenta. Sobek, el dios cocodrilo encontrado en la Antártida cerca de una entrada. Sobek fue el dios cocodrilo, de carácter benéfico, creador del Nilo que habría surgido de su sudor. Dios de la fertilidad, la vegetación y la vida en la mitología egipcia. Cocodrilos en el antiguo Egipto. Temidos y venerados. Estos grandes reptiles, que representaban una amenaza para quienes vivían en las orillas del Nilo, fueron objeto tanto de temor como de devoción por parte de los antiguos egipcios. Dentro de la poblada fauna del Nilo, el cocodrilo ha sido siempre una de las presencias más características e inquietantes. Con hasta 6 metros de longitud, su poderosa mandíbula y su escudo de escamas, representaba una amenaza constante y angustiosa para los antiguos egipcios, acostumbrados a navegar y pescar en frágiles barcas de papiro. No es extraño, por ello, que este temible animal ocupara un lugar destacado en la cultura faraónica. Para los habitantes del Valle del Nilo, el cocodrilo era sinónimo de peligro. Algunos signos de la escritura jeroglífica muestran al saurio con uno o varios cuchillos clavados en su cuerpo. Además, algunos términos se escribían con una partícula en forma de cocodrilo para expresar conceptos ligados a la agresividad y la voracidad. Un reptil peligroso. El sigiloso reptil representaba una amenaza para todos los que se aproximaran a la orilla del Nilo, empezando por los otros animales. Así, en un papiro del Reino Nuevo se registran algunos conjuros necesarios para proteger a los caballos que atravesaban el río. En cuanto a los humanos, el peligro de los cocodrilos se convirtió en un tópico literario. En la sátira de los oficios, por ejemplo, se explica el riesgo que corre el lavandero que lava en la orilla del Nilo teniendo a los cocodrilos como vecinos, o el pescador que faena en el río mezclado con ellos y al que el miedo impide conseguir una pesca copiosa. En el diálogo del desesperado con Subá, el protagonista declara: "Mira, mi nombre es detestado, más que el hedor de los cocodrilos, más que sentarse en un banco de arena lleno de cocodrilos". En el papiro Escar, un cocodrilo fantástico interviene en una historia de celos y venganza. En el cuento, el sacerdote Ubaoner descubre que su mujer le es infiel y al conocer la cita programada por los amantes crea un cocodrilo de cera que, mediante la magia, cobra vida y atrapa al amante de su esposa, llevándolo al fondo del río. Tras varias peripecias, el animal se come al infeliz, mientras que la adúltera muere quemada. En un cuento del Reino Nuevo llamado El Príncipe Predestinado, las diosas del destino vaticinan al rey que su hijo, que acaba de nacer, morirá a causa de un cocodrilo, un perro o una serpiente. El rey juzga entonces necesario esconder al niño en una casa en el desierto. El cocodrilo lo descubre, aunque parece que no lo mata, el final de la historia se ha perdido. Otra narración del mismo período relata el enfrentamiento entre dos hermanos, Impu y Bata, a causa de las mentiras maquinadas por la mujer del primero en venganza por haberse sentido rechazada por su cuñado. La lucha se detiene al intervenir una divinidad, que interpone entre ambos un lago lleno de cocodrilos que ninguno se atreve a cruzar. Pero el cocodrilo no era solo una fiera terrorífica. También suscitó especial reverencia, lo que hizo que diversas divinidades tomaran su forma. Así, el dios halcón Horus se transformó en cocodrilo para sacar de las profundidades del río a su padre Osiris, asesinado por su malvado hermano Set. También se le identificó con el dios Solar Re en el momento de su resurrección surgiendo del Nun, las aguas primordiales. El divino Sobek. En todo caso, el dios cocodrilo por excelencia era Sobek, cuyo nombre significa justamente el cocodrilo. Representado primero con la forma de este animal, con el tiempo Sobek se representó con cuerpo humano y cabeza de cocodrilo. En el Reino Medio Sobek se solarizó, y bajo la dinastía 13 fue adoptado como patrón de la realeza. Sobek era un dios de la fertilidad, la vegetación y la potencia creadora. Fue señor de las aguas y los humedales, pero a la vez era un dios protector, pues los egipcios observaron que era un feroz defensor de sus huevos y sus crías, a las que protegía una vez nacidas introduciéndolas en sus fauces. En la iconografía egipcia había numerosos híbridos de cocodrilo y otros animales. Una forma acuática de Horus tenía cuerpo de cocodrilo y cabeza de halcón. La benéfica diosa Tueris, una divinidad del hogar, protectora de las mujeres durante el embarazo, el parto y el nacimiento, tenía cabeza de hipopótamo, patas de león, pechos humanos y cola de cocodrilo, mientras que Amit, monstruo encargado de devorar las almas de los difuntos que no superasen el juicio de Osiris, era mitad león, mitad hipopótamo y tenía cabeza de cocodrilo. Sobek, el dios cocodrilo, era una deidad prominente en la mitología egipcia. A menudo representado como un cocodrilo o con cabeza de cocodrilo, Sobek era asociado con la fertilidad, la protección y el poder del Nilo.
Su presencia en la mitología egipcia se remonta al período predinástico, y su culto se mantuvo a lo largo de la historia egipcia, alcanzando su apogeo durante el período del Imperio Nuevo. Se creía que Sobek protegía a los faraones y a la población en general, actuando como un guardián contra los peligros del Nilo y sus alrededores. Además, se le atribuía la responsabilidad de asegurar la fertilidad de las tierras a través de las crecidas del río, lo que lo convertía en una figura reverenciada en las comunidades agrícolas egipcias. La figura de Sobek también era asociada con la fuerza, el poder militar y la protección, lo que lo convirtió en un símbolo relevante en la mitología egipcia, especialmente en relación con la creencia en la vida después de la muerte. El culto a Sobek y su relevancia en la sociedad egipcia. El culto a Sobek era una parte integral de la sociedad egipcia, con templos dedicados a su adoración que se encontraban en áreas cercanas al río Nilo. Estos templos servían como centros de culto, administración y actividad económica, contribuyendo a la influencia y riqueza asociada con el culto a Sobek. El cocodrilo, animal sagrado para los egipcios en relación con Sobek, era criado en cautiverio en estos templos y considerado una manifestación viviente del dios. La muerte de uno de estos cocodrilos era un evento de gran significado religioso y se le brindaba un funeral ceremonial, evidenciando la importancia del culto a Sobek en la sociedad egipcia. El legado de Sobek en la sociedad egipcia se extiende más allá de la antigüedad, influenciando prácticas religiosas, arte y creencias hasta la época romana. Su culto y simbolismo continúan siendo objetos de estudio e interés en la actualidad, demostrando la perdurable relevancia de Sobek, el dios cocodrilo del Nilo, en la historia y mitología egipcias. El mito de la creación en la mitología egipcia está estrechamente relacionado con Sobek, el dios cocodrilo del Nilo. Según la cosmogonía egipcia, el mundo surgió del caos primordial representado por las aguas del Nilo. Sobek, como el dios cocodrilo, estaba vinculado a la fertilidad y al poder regenerador del río Nilo. Era reverenciado como el creador del mundo, ya que se creía que había emergido de las aguas turbulentas para dar origen a la tierra firme. Los antiguos egipcios asociaban a Sobek con la protección, la fertilidad y la fuerza, convirtiéndolo en una figura divina de gran importancia en su panteón. El culto a Sobek adquirió gran relevancia durante el Imperio Medio, siendo venerado en todo Egipto, pero especialmente en la región de Fayum, donde se le atribuían poderes relacionados con la crecida anual del Nilo, vital para la agricultura y el sustento del pueblo egipcio. La figura de Sobek, como dios cocodrilo del Nilo, representa la influencia directa de la naturaleza en la cosmovisión y la espiritualidad del antiguo Egipto. El simbolismo de Sobek como dios creador, protector y regenerador del Nilo, evidencia la profunda conexión entre la mitología egipcia y su entorno natural, donde la presencia del río Nilo era fundamental para la vida y el desarrollo de la civilización egipcia. Características físicas y simbolismo del cocodrilo en la cultura egipcia. El cocodrilo, representado por Sobek, era reverenciado en la cultura egipcia por sus características físicas y su simbolismo asociado con la protección y la fertilidad. El cocodrilo era considerado un ser poderoso y temible, capaz de defender las tierras ribereñas del Nilo de posibles amenazas y depredadores. Además, su presencia en el río estaba estrechamente ligada a la fertilidad de las tierras, ya que su hábitat natural era un indicador de la abundancia de agua y vida. En la mitología egipcia, el cocodrilo simbolizaba la fuerza, la ferocidad y la protección, atributos que se atribuyeron a Sobek, convirtiéndolo en un símbolo de poder divino y protector de la vida. Estas características físicas y simbólicas del cocodrilo en la cultura egipcia influyeron en la adoración y el culto a Sobek como una deidad fundamental en el panteón egipcio. La representación del cocodrilo como un ser divino en la mitología egipcia refleja la profunda conexión entre la naturaleza y la espiritualidad en la cosmovisión del antiguo Egipto, donde los animales y los elementos naturales adquirían un significado sagrado y trascendente. Relación de Sobek con otras deidades egipcias. Sobek, como dios cocodrilo del Nilo, mantenía una estrecha relación con otras deidades egipcias, lo que evidencia su importancia en el panteón religioso del antiguo Egipto. Una de las asociaciones más destacadas de Sobek fue con Horus, el dios del cielo y la guerra, cuya representación como halcón se combinaba con la figura del cocodrilo en la forma de Sokar, una deidad funeraria vinculada con la resurrección y el renacimiento. Además, Sobek también era asociado con Ra, el dios del sol, como una manifestación de la fuerza regeneradora del astro rey y su influencia en el ciclo vital del Nilo.
Esta asociación con deidades principales como Horus y Ra demuestra la relevancia de Sobek en la mitología egipcia, así como su papel en la interconexión de diferentes aspectos de la naturaleza y la vida cotidiana de los antiguos egipcios. Según la mitología egipcia, Sobek también era considerado el hijo de Neit, la diosa de la caza y la guerra, lo que refuerza su estatus como una figura divina de gran importancia y poder en el panteón egipcio. Variantes regionales del culto a Sobek. El culto a Sobek, el dios cocodrilo del Nilo, tuvo diferentes manifestaciones a lo largo de la historia del antiguo Egipto. En la región de Komombo, al sur de Egipto, Sobek era venerado como una deidad benevolente, asociado con la fertilidad de la tierra y el crecimiento de los cultivos. Los habitantes de esta zona le rendían culto en un templo dedicado exclusivamente a él, donde se llevaban a cabo ceremonias y ofrendas para asegurar la prosperidad agrícola. Por otro lado, en Fayum, una región cercana al oasis del desierto, Sobek era adorado como un protector feroz, representando la fuerza y la ferocidad del cocodrilo en su hábitat natural. En otras partes del país, como en Tebas y Karnak, Sobek era considerado como un poderoso aliado de los faraones, asociado con la protección y la fuerza militar. Los templos dedicados a Sobek en estas regiones reflejaban esta faceta, con inscripciones y jeroglíficos que resaltaban su papel como defensor del poder real. A medida que el culto a Sobek se extendió por todo Egipto, se adaptó a las necesidades y creencias locales, lo que dio lugar a variaciones en la forma en que era adorado y venerado. Estas variantes regionales del culto a Sobek reflejan la diversidad de interpretaciones y significados asociados con esta deidad en el antiguo Egipto. Desde su papel como deidad de la fertilidad y la protección hasta su asociación con la realeza y el poder militar, Sobek fue una figura venerada en diferentes contextos y con distintos atributos en todo el territorio egipcio. Templos y santuarios dedicados a Sobek. En el antiguo Egipto, los templos y santuarios dedicados a Sobek eran construidos en áreas donde se sabía que habitaban cocodrilos, como el Fayum y la región de Komombo. El templo principal de Sobek se encontraba en la ciudad de Shedet, conocida en la actualidad como Medinet el Fayum. Este templo era un centro importante de adoración y actividad religiosa en honor a Sobek y al culto del cocodrilo. En estos templos, se llevaban a cabo rituales diarios para honrar a Sobek, así como ceremonias especiales durante los festivales y eventos importantes. Los sacerdotes y sacerdotisas dedicados a Sobek desempeñaban un papel crucial en el mantenimiento de estos templos y en la organización de las actividades religiosas. Los templos de Sobek también servían como centros de sanación y protección, ya que se creía que el dios cocodrilo tenía poderes curativos y la capacidad de ahuyentar el mal. Los visitantes acudían a estos templos en busca de curación y protección, dejando ofrendas para Sobek como muestra de gratitud por sus favores. Ofrendas y prácticas religiosas asociadas a Sobek. Las ofrendas y prácticas religiosas asociadas a Sobek incluían una amplia gama de rituales y gestos de devoción hacia el dios cocodrilo. Se ofrecían alimentos, bebidas, incienso, joyas y estatuillas como regalos para Sobek, como muestra de agradecimiento por su protección y benevolencia. Además de las ofrendas materiales, también se realizaban ceremonias de purificación y baños rituales en honor a Sobek. Estos actos simbólicos tenían como objetivo mostrar respeto y reverencia hacia el dios cocodrilo, así como buscar su favor y protección para la comunidad. Las prácticas religiosas asociadas a Sobek también incluían oraciones y cánticos dedicados al dios cocodrilo, en los que se alababa su sabiduría, fuerza y poder sobre las aguas del Nilo. Estas expresiones de devoción eran parte integral de la vida religiosa y social en el antiguo Egipto, demostrando la profunda influencia de Sobek en la cultura egipcia. En redes sociales circulan diversas teorías sobre los extraterrestres y su relación con la humanidad. Una de ellas habla sobre una raza alienígena denominada reptilianos. Seres humanoides con características de reptil, de gran inteligencia y que se camuflajean como humanos para controlar las esferas de poder. ¿Qué son los reptilianos? La historia de la raza alienígena que controla a la humanidad. El término reptiliano fue popularizado por el expresentador de deportes y teórico conspiranoico David Icke, quien desde la década de los 90 afirma que la humanidad es controlada por seres de otro planeta, a los que clasificó como Arcontes o Anunnaki, los cuales son híbridos de humanos y reptiles. Estas criaturas supuestamente controlan, manipulan y modifican los acontecimientos mundiales para que las personas tengan miedo, pues Icke cree que los extraterrestres se alimentan de la energía negativa. En la narrativa de su teoría conspirativa, David Icke expone que la raza alienígena proviene de la estrella Alpha Draconis, en la constelación del Dragón.
Sin embargo, por ciertas circunstancias migró al planeta Tierra, convirtiéndose en la primera vida inteligente, y así fue como terminaron fundando las primeras civilizaciones a fin de mantener dominados a sus habitantes. Una supuesta prueba de ello es que varias civilizaciones antiguas aparece un reptil como símbolo de un poder por encima del hombre, como el dios egipcio Sobek, con cabeza de cocodrilo, el dios azteca Quetzalcóatl, una serpiente emplumada, o los dioses hindús nagas, serpientes. Claro que la teoría de los reptilianos no se quedó ahí, pues los amantes de las conspiraciones creen que esta raza alienígena siguió de cerca la evolución de la humanidad. Tan de cerca, que muchos de ellos aún son parte de la élite mundial, ya sea como monarcas, presidentes, estrellas del entretenimiento o grandes empresarios. Si el video de Supercrack Estrella te gustó muy pero que muy importante pulgar arriba.